Muchachos, acaba de ganarle Cerro Porteño 3-1 al Club Nacional por la tercera fecha del torneo de apertura, con la dupla que iba a dominar el fútbol paraguayo en 2024, resaltando entre los demás. Cecilio Domínguez hoy aportó un gol y una asistencia, y Juan Manuel Iturbe marcó un gol sobre el final. Muchachos, yo les digo ya que Iturbe tiene suerte, porque este video, si no metía gol, iba a ser totalmente dedicado a mandarle a la mía, porque Iturbe, confié en vos y te puse en mi fantasy. Y bueno, hablando ya en serio, este partido dejó a un Cerro Porteño muy bien parado. Este partido lo jugó muy bien Cerro Porteño, supo cómo dominar al rival en todo momento, y lo demostraron con el marcador. Imagínense que un delantero que tenía 20 goles en 9 años, en este momento en 3 partidos lleva ya 2 goles, como es el caso de Jonathan Torres, que hoy metió otro gol para el club Cerro Porteño. En 3 partidos, 2 goles para un delantero que tenía la racha de no meter en muchísimo tiempo. Vamos a ver cómo evoluciona la dirigencia de Diego Martínez, ya que los primeros partidos fue muy criticado por todo el mundo, pero ahora Cerro Porteño ganó muy bien de la mano de Diego Martínez. ¿Y ustedes qué opinan sobre la victoria de Cerro Porteño contra Nacional por el marcador de 3-1?